mejor de su vida en la escuela, adquiriendo información, y sin embargo, no les queda tiempo para pensar en todas estas cosas. 10 o 15 años en la escuela, viviendo vida de autómatas inconscientes, y salen de la escuela con la conciencia dormida, pero ellos salen de la escuela, creyéndose muy despiertos. La mente del ser humano, vive embotellada entre ideas conservadoras y reaccionarias. El ser humano no puede pensar con verdadera libertad, porque está lleno de miedo. El ser humano tiene miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo al qué dirán, al dice que se dice, a la sismografía, a perder el empleo, a violar los reglamentos, a que alguien le quite el cónyuge, o le robe la cónyuge, etc. En la escuela se nos enseña a imitar, y salimos de la escuela convertidos en imitadores. No tenemos libre iniciativa, porque desde los bancos de la escuela se nos enseñó a imitar. La gente imita por miedo a lo que la otra gente pueda decir. Los alumnos y alumnas imitan debido a que los maestros tienen realmente aterrorizados a los pobres estudiantes, se les amenaza a cada instante, se les amenaza con una mala calificación, se les amenaza con determinados castigos, se les amenaza con la expulsión, etc. Si realmente queremos volvernos creadores, en el más completo sentido de la palabra, debemos hacernos conscientes de toda esa serie de imitaciones que desgraciadamente nos tienen atrapados. Cuando ya somos capaces de conocer toda la serie de imitaciones, cuando ya hemos analizado detenidamente cada una de las imitaciones, nos hacemos conscientes de ellas, y como consecuencia lógica, nace entonces en nosotros en forma espontánea, el poder de crear. Es necesario que los alumnos y alumnas de la escuela, el colegio, o la universidad, se liberen de toda imitación, a fin de que se tornen creadores de verdad. Se equivocan los maestros y maestras que suponen equivocadamente, que los alumnos y alumnas, necesitan de imitar para aprender. El que imita no aprende, el que imita se convierte en un autómata, y eso es todo. No se trate de imitar lo que digan los autores de geografía, física, aritmética, historia, etc. Imitar, memorizar, repetir como cotorros, o loros, es estúpido, mejor es comprender conscientemente lo que estamos estudiando. La educación fundamental, es la ciencia de la conciencia, la ciencia que nos permite descubrir nuestra relación con los seres humanos, con la naturaleza, con todas las cosas. La mente que solo sabe imitar, es mecánica, es una máquina que funciona, no es creadora, no es capaz de crear, no piensa realmente, solo repite y eso es todo. Los maestros y maestras, deben preocuparse por el despertar de la conciencia en cada estudiante. Los alumnos y alumnas, solo se preocupan por pasar año, y después, ya fuera de la escuela, en la vida práctica, se convierten en empleaditos de oficina, o maquinitas de hacer niños. 10 o 15 años de estudios, para salir convertidos en autómatas parlantes. Las materias estudiadas, se van olvidando poco a poco, y al fin no queda nada en la memoria. Si los estudiantes hicieran conciencia de las materias estudiadas, si su estudio no se basara únicamente en la información, la imitación, y la memoria, otro gallo les cantaría. Saldrían de la escuela con conocimientos conscientes, inolvidables, completos, que no estarían sometidos a la infiel memoria. La educación fundamental, ayudará a los estudiantes despertándoles la conciencia y la inteligencia. La educación fundamental, lleva a los jóvenes por el camino de la revolución verdadera. Los alumnos y alumnas, deben insistir, para que los maestros y maestras, les den la verdadera educación, la educación fundamental. No es suficiente que los alumnos y alumnas, se sienten en los bancos de la escuela, para recibir información de algún rey, o de alguna guerra, se necesita algo más, se necesita la educación fundamental para despertar conciencia. Es urgente que los alumnos, salgan de la escuela maduros, conscientes de verdad, inteligentes, para que no se conviertan en simples piezas automáticas de la maquinaria social. Capítulo 3. Las autoridades. El gobierno posee autoridad, el Estado posee autoridad.
La policía, la ley, el soldado, los padres de familia, los maestros, los guías religiosos, etc. poseen autoridad. Existen dos tipos de autoridad. Primera, autoridad subconsciente. Segunda, autoridad consciente. De nada sirven las autoridades inconscientes o subconscientes. Necesitamos con urgencia autoridades autoconscientes. Las autoridades inconscientes o subconscientes han llenado el mundo de lágrimas y dolor. En el hogar y en la escuela, las autoridades inconscientes abusan de la autoridad, por el hecho mismo de ser inconscientes o subconscientes. Los padres y maestros inconscientes, hoy por hoy, solo son ciegos, guías de ciegos, y como dicen las sagradas escrituras, irán todos a parar de cabeza al abismo. Padres y maestros inconscientes, nos obligan durante la infancia, a hacer cosas absurdas, pero que ellos consideran lógicas. Dicen que eso es para nuestro bien. Los padres de familia, son autoridades inconscientes como lo demuestra el hecho, de tratar a los hijos como basura, como si ellos fueran seres superiores a la especie humana. Los maestros y maestras, resultan odiando a determinados alumnos o alumnas, y mimando o consintiendo a otros. A veces castigan severamente a cualquier estudiante odiado, aun cuando este último no sea un perverso, y premian con magníficas calificaciones, a muchos alumnos o alumnas consentidas, que verdaderamente no se las merecen. Padres de familia y maestros de escuela, dictan normas equivocadas para los niños, niñas, jóvenes, señoritas, etc. Las autoridades que no tienen autoconciencia, solo cosas absurdas pueden hacer. Necesitamos autoridades autoconscientes. Entiéndese por autoconciencia, el conocimiento íntegro de sí mismo, el total conocimiento de todos nuestros valores internos. Solo aquel que posea de verdad, pleno conocimiento de sí mismo, está despierto en forma íntegra. Eso es ser autoconsciente. Todo el mundo cree que se autoconoce, mas es muy difícil hallar en la vida, alguien que realmente se conozca a sí mismo. La gente tiene sobre sí misma, conceptos totalmente equivocados. Conocerse a sí mismo requiere grandes y terribles autoesfuerzos. Solo mediante el conocimiento de sí mismo, se llega verdaderamente a la autoconciencia. El abuso de autoridad, se debe a la inconsciencia. Ninguna autoridad autoconsciente llegaría jamás al abuso de la autoridad. Algunos filósofos están contra toda autoridad, detestan las autoridades. Semejante forma de pensar es falsa, porque en todo lo creado, desde el microbio, hasta el sol, existen escalas y escalas, grados y grados, fuerzas superiores que controlan y dirigen, y fuerzas inferiores que son controladas y dirigidas. En un simple panal de abejas, hay autoridad en la reina. En cualquier hormiguero, existe autoridad y leyes. La destrucción del principio de autoridad, conduciría a la anarquía. Las autoridades de estos tiempos críticos en que vivimos, son inconscientes, y es claro que debido a este hecho psicológico, esclavizan, encadenan, abusan, causan dolor. Necesitamos maestros, instructores o guías espirituales, autoridades de gobierno, padres de familia, etc. plenamente autoconscientes. Solo así podemos hacer de verdad, un mundo mejor. Es estúpido decir que no se necesitan maestros y guías espirituales. Es absurdo desconocer el principio de autoridad en todo lo creado. Aquellos que son autosuficientes, orgullosos, opinan que los maestros y guías espirituales, no son necesarios. Debemos reconocer nuestra propia naridad y miseria. Debemos comprender que necesitamos autoridades, maestros, instructores espirituales, etc. pero autoconscientes, a fin de que puedan dirigirnos, ayudarnos y guiarnos sabiamente. La autoridad inconsciente de los maestros, destruye el poder creador de los alumnos y alumnas. Si el alumno pinta, el maestro inconsciente le dice lo que debe pintar, el árbol o paisaje que debe copiar, y el alumno aterrorizado, no se atreve a salirse de las normas mecánicas del maestro. Eso no es crear. Es necesario que el estudiante se vuelva creador. Que sea capaz de salirse de las normas inconscientes, del maestro inconsciente, a fin de que pueda transmitir todo aquello que siente con relación al árbol, todo el encanto de la vida que circula por las hojas trémulas del árbol, toda su honda significación.
Un maestro consciente no se opondría a la libertadora creatividad del espíritu. Los maestros con autoridad consciente jamás mutilarían la mente de los alumnos y alumnas. Los maestros inconscientes destruyen con su autoridad la mente y la inteligencia de los alumnos y alumnas. Los maestros con autoridad inconscientes solo saben castigar y dictar normas estúpidas para que los alumnos se porten bien. Los maestros autoconscientes enseñan con suma paciencia a sus alumnos y alumnas, ayudándoles a comprender sus dificultades individuales, a fin de que comprendiendo, puedan trascender todos sus errores, y avanzar triunfalmente. La autoridad consciente o autoconsciente jamás podría destruir la inteligencia. La autoridad inconsciente destruye la inteligencia y causa graves daños a los alumnos y alumnas. La inteligencia solo viene a nosotros cuando gozamos de verdadera libertad, y los maestros con autoridad autoconsciente saben de verdad respetar la libertad creadora. Los maestros inconscientes creen que todo lo saben, y atropellan la libertad de los estudiantes, castrándoles la inteligencia con sus normas sin vida. Los maestros autoconscientes saben que no saben, y hasta se dan el lujo de aprender, observando las capacidades creadoras de sus discípulos. Es necesario que los estudiantes de las escuelas, colegios y universidades pasen de la simple condición de autómatas disciplinados a la brillante posición de seres inteligentes y libres, para que puedan hacer frente con todo éxito a todas las dificultades de la existencia. Esto requiere maestros autoconscientes, competentes, que realmente se interesan por sus discípulos, maestros que estén bien pagados, para que no tengan angustias monetarias de ninguna especie. Desgraciadamente, todo maestro, todo padre de familia, todo alumno, se cree a sí mismo autoconsciente, despierto, y ese es su más grande error. Es muy raro hallar en la vida alguna persona autoconsciente y despierta. La gente sueña cuando el cuerpo duerme, y sueña cuando el cuerpo está en estado de vigilia. La gente maneja coches, soñando. Trabaja soñando. Anda por las calles soñando, vive a toda hora soñando. Es muy natural que a un profesor se le olvide el paraguas, o que en el carro deje abandonado algún libro, o su cartera. Todo eso sucede porque el profesor tiene la conciencia dormida. Sueña. Es muy difícil que las gentes acepten que están dormidas, todo el mundo se cree a sí mismo despierto. Si alguien aceptase que tiene su conciencia dormida, es claro que desde ese mismo momento, comenzaría a despertar. El alumno o la alumna, olvida en la casa el libro, o el cuaderno que tiene que llevar a la escuela, un olvido de estos parece muy normal y lo es, pero indica, señala, el estado de sueño en que se halla la conciencia humana. Los pasajeros de cualquier servicio de transporte urbano, suelen pasarse a veces de calle, estaban dormidos, y cuando despiertan, vienen a darse cuenta de que se pasaron de calle, y que ahora les tocará regresar a pie, unas cuantas calles. Rara vez en la vida, está el ser humano despierto realmente, y cuando lo ha estado siquiera por un momento, como en los casos de infinito terror, se ve por un momento a sí mismo en forma íntegra. Esos momentos son inolvidables. El hombre que regresa a su casa, después de haber recorrido toda la ciudad, es muy difícil que recuerde en forma minuciosa todos sus pensamientos, incidentes, personas, cosas, ideas, etc. Al tratar de recordar, hallará en su memoria grandes lagunas que corresponden precisamente a los estados de sueño más profundo. Algunos estudiantes de psicología se han propuesto vivir alertas de momento en momento, pero de pronto se duermen, tal vez al encontrar algún amigo en la calle, al entrar a algún almacén para comprar algo, etc. Y cuando horas más tarde, recuerden su decisión de vivir alertas y despiertos de momento en momento, entonces vienen a darse cuenta de que se habían dormido cuando entraron a tal o cual lugar, o cuando se encontraron a tal o cual persona, etc. Ser autoconsciente es algo muy difícil, pero se puede llegar a este estado, aprendiendo a vivir alertas y vigilantes de momento en momento. Si queremos llegar a la autoconciencia, necesitamos conocernos a sí mismos en forma íntegra. Todos nosotros tenemos el yo, el mí mismo, el ego, que necesitamos explorar para conocernos a sí mismos, y volvernos autoconscientes. Es urgente autoobservarnos, analizar, y comprender cada uno de nuestros defectos.
Es necesario estudiarnos a sí mismos, en el terreno de la mente, emociones, hábitos, instintos y sexo. La mente tiene muchos niveles, regiones, o departamentos